Vamos a tocar la palabra. Dice así la palabra. Vaya conmigo, Juan 4, verso 34. Hicieron guapo aquí la gente. ¿Lo tiene? Usted está rápido, amén. Los que están atrás, si pueden venir adelante, y si no pueden, quédense tranquilos. Dice así la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y dice: Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Juan 4, verso 34. Vamos a leerlo otra vez. Dice: Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Mi comida, y que acabe. Dígale al que está a su lado: es necesario el hambre espiritual. Dígaselo. Sacúdalo, 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 sacúdalo. Dígale: es una necesidad tener hambre espiritual. Escúcheme bien. Para establecer esto, siéntese, puede sentar. Voy a establecer fundamentos primero. Lo primero que usted tiene que saber es que somos seres espirituales. Diga, seres espirituales. Y a la misma vez tenemos un cuerpo, tenemos un arma y tenemos un espíritu. Escuche. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro ser espiritual necesita una activación de comida espiritual. ¿Está aquí conmigo? Nuestro ser carnal necesita una comida física, pero nuestro ser espiritual necesita una comida que no es física. Entonces el problema es que muchas veces hay una guerra. Diga, porque pregúnteme por qué. Porque en vez de estar alimentando el espíritu, estamos alimentando la carne. Se fueron. En una ocasión me pasó que yo me metí unos días de ayuno. Tranquilo, que yo voy a ir subiendo de. Y mientras estoy en esos días de ayuno, el Espíritu de Dios, tengo 3 días en el ayuno, estoy ayunando por los papeles. Me escribe un profeta y me dice el Señor que va a escuchar el ayuno que tú estás haciendo y que ya Dios va a dar respuesta. Yo no sé cuánto se han metido en ayuno para que Dios le dé respuesta. Si usted no se mete en ayuno, lamentablemente el diablo le va a robar todas las bendiciones. Pero no se me ponga guapo. Los que no ayunan no van a ver la gloria de Dios. ¿Está aquí conmigo? Escuche, mientras estoy ayunando, me llama el profeta y me dice Jehová que ya la petición que está metida delante de él ya está contestada. Y de repente y le dije al Señor: voy a hacer un ayuno de 3 días. Y mientras estoy ayunando, baja el día 2 y ya Dios me contestó. ¿Habrá alguien que lo crea en esta hora? Porque cuando hay hambre de buscar a Dios, la unción se acelera. ¿Habrá alguien que lo crea en esta hora? Los milagros se aceleran. ¿Habrá alguien que lo crea en esta hora? Lo que Dios va a hacer con otros, lo hace contigo si tú te metes. ¿Habrá alguien que lo crea en esta hora? Hay gente que quiere una unción acelerada, pero la unción acelerada no puede ser provocada en la carne. ¿Habrá alguien que lo crea en esta hora? Yo vine a hablar con los espirituales de la casa. Yo vine a hablar con los que están alimentando el espíritu en la casa. ¿Habrá alguien que lo crea? Y tengo 2 días, pastora, 2 días. Y yo escuché la noticia y dije: voy a soltar el ayuno. Y escuché la voz de Dios que me dijo: no lo suelte. Y yo dije: Dios mío, ¿cómo no? Si ya se respondió la respuesta que yo estaba esperando. Y Dios me dijo: solo los que tienen hambre dejan de comer. Y yo no entendí. ¿Cómo que los que tienen hambre dejan de comer si yo no estoy comiendo? Y entendí de que había una hambre física y había una hambre espiritual. Y Dios no estaba hablando con mi hambre física. Dios me estaba diciendo: si te metes en ayuno es porque tiene hambre de mí. ¿Habrá alguien que lo crea en esta hora? Hay una hambre en el espíritu. ¿Habrá alguien que lo crea? Cuando alimenta la carne, lo de la carne va a brotar. Pero cuando alimenta el espíritu, lo espiritual va a brotar. ¿Habrá alguien que lo crea? Si tú te metes a ayunar, mira, es porque hay hambre espiritual. El que ayuna tiene hambre espiritual. ¿Habrá alguien que lo crea en esta hora? Yo voy a saber el nivel del hambre que tú tienes. Dime cuántas horas está ayunando y cuántas horas está orando. El que tiene hambre espiritual se conoce. Pregúnteme por qué.
Porque el primero que llega al culto se siente en el asiento delante y está loco por recibir la presencia de Dios. Tiene hambre. ¿Habrá alguien que lo cree en esta hora? Los carnales lo va a conocer. ¿Usted sabe por qué? Pregúnteme. Porque el carnal se va a quedar cuando está cansado. ¿Sabes cuándo se te fue el hambre? Cuando llega cansado del trabajo y te queda en la casa. Ya no hay hambre. Mire, cuando usted llega cansado del trabajo, mírenme los hombres que están aquí. Usted lo primero que hace es que cuando le ponen un plato de comida adelante, usted no dice que no, a que está cansado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dígame por qué. Porque tiene que. O sea, que el hambre que tú tienes no te le impide el cansancio. Hay gente que tiene una hambre espiritual y dice: estoy cansado, trabajé fuerte la semana pasada, estaba cargando muchos palos, pero voy para el culto. ¿Por qué? Porque tengo hambre. Yo quiero recibir algo. Cuando el hambre se activa, oye, hay gente que tiene que volver a buscar a Dios. Y si estoy soltando esta palabra es porque hay gente que se le ha ido el hambre por Dios. Tiene más hambre de hacer las cosas que habrá alguien que lo crea. Lo peor del mundo es predicar a la gente que no está hambrienta por Dios. Porque ahí los mensajes son duros. Porque la gente está pensando: esa pupusa que está en la caja, cuando llegue allá me la voy a comer. Porque el que quiera alimentar su carne no va a pensar lo espiritual. Son de tipo de gente que ellos prefieren romper un ayuno por agradar a este. Habrá alguien que lo cree en esta hora. Pero el que tiene hambre de Dios, mire, va a decir, va a buscar la manera y la hora. Es que yo trabajo mucho, pastor. Es que yo hago muchas cosas. El que tiene hambre ayuna hasta en el trabajo. Habrá alguien que lo crea en esta hora. El que tiene hambre se mete con Dios. El que tiene hambre ayuna hasta los 24. El que tiene hambre ayuna cuando hay comida. El que tiene hambre cuando que le ofrezcan comida, espérate, que ahora no quiero. Habrá alguien que lo crea. El que tiene hambre, el primero que va a estar en la iglesia, el primero que va a estar queriendo escuchar palabra de Dios. Pero cuando no hay hambre, cuando hay alimento de nuestra carne, ¿sabe lo que se engorda? La carne. Pero cuando hay hambre espiritual, el que crece y se engorda es tu espíritu. Si alimenta la carne se fortalece y el espíritu se debilita. Tú tienes que dejar que la carne pase hambre. Habrá alguien que lo cree en esta hora, para alimentar y hacer fuerte tu espíritu. Pastores, que tengo una guerra allá en la casa, métete 2 días, 3 días de ayuno y tú vas a ver cómo la guerra te va a soltar. Los que tienen hambre se atreven a decir: necesito ayunar, es que tengo que orar. Esta semana es apartada para Dios. Yo no sé lo que Dios va a hacer, pero tengo hambre, necesito. La canción: tengo hambre de ti. Mi pregunta: ¿a qué tú estás alimentando más? ¿A quién tú quieres alimentar más? ¿Quieres alimentar al espíritu o quieres alimentar a la carne? Yo sé que esta palabra no gusta, porque hoy en día la iglesia se ha emparchado de alimentar las cosas de la carne. Escúcheme, usted puede sentirse cansado, yo entiendo eso, pero cuando usted tiene hambre, usted busca a Dios como quiera, hermano. No me venga, si usted se siente cansado y le cuesta llegar a la iglesia, es porque todavía no hay hambre de Dios. Porque cuando hay hambre de Dios, aunque esté cansado, aunque no tenga para la renta, yo le creo al Dios que suple, yo le creo al Dios que abre puertas. Habrá alguien que lo crea. Hambre que, oiga, gracias por conectarte conmigo. Los hambrientos me van a entender. La gente que dijo: yo vine a ese culto, pero yo no vine solamente por venir. Yo quiero recibir un toque. Yo quiero que la presencia de Dios me toque. Yo vi una hambre malo que se estaba despertando. Y tú, Dios mío, vine a hablar a los hambrientos. Sacude a alguien y dile: estamos hambrientos por la presencia de Dios. Mira qué dice la Biblia. Amós
11, verso 12 dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, el cual enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de la palabra. Yo sé que tú no me entendiste lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿de qué tipo de hambre está hablando el Señor aquí? ¿De qué tipo de hambre está hablando el Espíritu de Dios aquí? Está hablando de una hambre espiritual. Está hablando de gente que ayunaron y no vieron a Dios moverse, pero eso no le paró el hambre. ¿Habrá alguien que lo cree en esta hora? Gente que oraron a Dios para que Dios lo bendijera, y aunque Dios no lo ha bendecido, eso no le ha parado el hambre. ¿Sabe por qué? Escúcheme, porque hay una hambre física, y la hambre física nos está quitando el hambre espiritual. Estamos enfocados de saciar nuestra carne, pero ¿y el espíritu para cuándo? Y la gloria de Dios para cuándo. Por eso que llega a la iglesia y te sientes sed, porque no hay necesidad de Dios, no hay hambre. Profeta, este hombre me vuelve loco. Yo cuando veo gente así que tiene hambre, que quiere recibir, Dios mío, yo me activo. Yo necesito hambriento en esta casa, hermano. Oye, escúcheme, Dios no le va a dar al que no tenga hambre. El que no tenga hambre no va a comer. El que vino lleno no va a recibir. Cuando usted tiene hambre, usted come. ¿Qué es lo primero que pasa con usted? Se fortalece, se nutre, pero también se llena. Y el problema es que nosotros no podemos tener hambre un día y al otro día no. Un día busca a Dios con desespero, pero al otro día te da lo mismo, no hay hambre por Dios. Dios confrontaba mi espíritu con esta palabra. Usted quizá me ve por ahí ministrando y Dios abriéndome puertas, pero este loco que está aquí cuando empezó, pero hay hermanos que me conocen, 120 libras mojado. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando yo conocí a Dios, lo primero que yo hacía era que la semana entera yo ayunaba. Y sabe que vino un carnal y me dijo: muchacho, tú te vas a volver loco. ¿Y qué es lo que tú tanto ayunas? ¿Qué es lo que tú tanto buscas a Dios? Cuidado, que hay gente que te puede apagar el hambre. ¿Habrá alguien que lo cree en esta hora? Por eso es que cuando tú tienes hambre de Dios, tú no puedes escuchar al vecino, ni a Chencha, ni a Chencho. Usted tiene que meterse con Dios. Si su esposo no tiene hambre de Dios, métase usted. Que cuando usted tenga hambre, Él va a ver, Él va a querer de lo que usted tiene. ¿Habrá alguien que lo crea? Cuando Él vea de lo que usted cargue y de lo que usted... Jesús dijo que era el pan de vida. Voy a terminar porque está guapo la gente aquí. Habrá un hambriento aquí. Habrá alguien que diga: tengo hambre. Me gustó una mujer, la mujer sirofenicia. Cuando el Señor le iba a hacer el milagro, ella le dijo: mi hija está enferma. Y el Señor le dijo: mujer, los milagros son para los hijos. Y ella dijo: aún los perrillos se sacian de lo que caen en la mesa. Habrá alguien que lo cree. Esta mujer estaba hambrienta. Le estaba diciendo al Señor: aunque sea un poquito de tu gloria, pero derrámame algo esta noche. Yo vine a hablar con gente que vino con esa actitud. Yo no me voy como entré. Mire, se va el diablo, se van los demonios, pero hay que soltar la pastilla. Yo vine a hablar con una iglesia hambrienta por hacer la obra de Dios. Por eso los discípulos fueron donde Jesús, y Jesús estaba en ayuno. No es que la Biblia lo dice, porque Él dijo: hambre. Hambre es hacer la voluntad de Dios. Hambre. Hambre por hacer lo de Dios. Hambre por estar en la casa de Dios. ¿Sabe lo que pasa hoy en día? Que hay gente empalagada. Se tiran todas las prédicas de todos los predicadores del mundo. Escuche, no es que está mal que usted vea predicadores y cuando llegan a la iglesia se sienten llenos porque ya han recibido formación de Chencho, de Chenchita, de Choncho, y no reciben la formación del pastor, que es el que alimenta a las ovejas. Habrá alguien que lo cree en esta hora. Se tiran todas las prédicas del mundo y tienen un espíritu de confusión. ¿Usted sabe por qué? Porque un día comen chino, otro día comen ruso. Habrá alguien que lo crea. Un día comen del hermano fulano, ese hermano que no se sabe de lo que te está dando y te está empanchando. Habrá alguien que lo crea en esta hora. Todos los predicadores lo siguen, todos los predicadores le escuchan y están emparchados. Habrá alguien que lo crea. Están llenos. ¿Sabe lo que pasa? ¿Usted sabe lo que pasa? Que cuando uno come mucho sazón,
hasta mal le cae a uno en el estómago. Porque si tú te estás alimentando aquí en esta casa, ¿qué es lo que te estás sobre prédica? Que la pastora fulana dijo que, ¿qué importa la pastora fulana? Esa es tu pastora. Escúcheme, yo no estoy diciendo que usted siga todo lo que yo haga, pero Dios se supone que le dio un pastor a las ovejas. Entonces no podemos estar, escúcheme, no podemos estar escuchando todo charlatán que salga en las redes sociales diciendo que Dios le habló. Ahora sí se me pusieron serio. Ahora sí se me pusieron serio. Y tenemos un pueblo emparchado. Gente que solo busca a la gente que tiene fama. ¿Y qué importa que tiene fama? Usted no sabe si el diablo se lo está llevando a esa persona. Habrá alguien que lo crea. Si el alimento que le está dando un alimento sucio, habrá alguien que lo crea para emparcharlo. Habrá alguien que lo crea. Ya se me fueron, se me enojaron. Dile. Las ovejas comen pasto fresco. Las ovejas comen pasto fresco. Y no es cualquiera que le da pasto, es el pastor. Por eso es que tenemos gente que no saben ni quién es su pastor. Porque están doctrinados de todo el mundo. Ellos reciben de todo el mundo. Pero cuando el pastor predica no reciben. Yo sé que aquí no pasa eso. Yo sé que aquí todos reciben de mí. Escúcheme, este mensaje no fue que yo estaba sentado en mi casa y dije, déjame predicar un mensaje de lo que tengo hace 5 años. No. Yo estaba orando al Señor. El Señor me dijo, la iglesia no tiene hambre por mí. ¿Sabe lo que pasa? Muchos se están enfriando. No hay hambre de escudriñar mi palabra. No hay hambre de estudiar mi palabra. No hay hambre de aprender la escritura. Por eso es que los cultos de enseñanza, ya yo entiendo, por eso es que la gente no quiere venir. Porque si no tiene hambre, ¿qué va a hacer el que no tiene? Se me enojaron ahora. Ya se me enojaron. No se me enoje, no se me enoje. No se me enoje. Dile a alguien, no te enojes, pero no te enojes. Míralo bien y dile. Mateo 4. Dice, escuche bien. 2 pedacitos más y nos vamos. ¿Cuántos tienen hambre de la presencia de Dios? El que tiene hambre se le ve porque tiene una necesidad de comer. Me acuerdo los otros días que salimos del culto, ¿verdad? Y todos me dijeron, wow, no quería que terminara el culto porque estaban contentos, estaban recibiendo ese día. Pero ¿qué pasó? Nos llenamos un día, Dios nos visita un día, la gloria de Dios nos visita un día, nos llena un día y nos empapamos. El que come un día se muere. Escuche, coma solo un día a la semana, a ver si usted no se va a morir. Hay gente que se está muriendo espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque solo se quieren congregar un solo día. Se fueron, se enojaron ahora. El que no come se muere, hermano. Escúcheme, usted tiene una mascotica y si usted no le da alimento a esa mascota se le muere. Entonces hay gente que le vino la crisis, le vino el problema, pero no saben cómo van a hacer porque no tienen hambre ni de estudiar la palabra de Dios. Hay gente aquí que yo le pregunto Juan 3:16 y no se lo sabe. No hay hambre por la palabra de Dios. Escuche, hay hambre de lo profético. A mí me gusta lo profético. Yo soy un loco hambriento. Yo cuando voy a los lugares quiero que Dios me dé nombre, apellido y todo. Pero entiendo que si el hambre por lo profético está fuera de aquí, no sirve tu hambre por lo profético. De nada sirve que Dios te diga te va a llevar a las naciones si tú no tienes hambre de estudiar la palabra con que tú la vas a predicar en las naciones. Habrá alguien que lo cree en esta hora. ¿A qué tú vas a predicar? Mira, por más que Dios te diga que te quiera usar, si no hay hambre de buscar a Dios, eso no va a pasar. Yo los amo, hermano. Yo los amo. Vine con pasto fresco para que las ovejas coman. Escuchen, voy a terminar. Jesús se encuentra en un momento con una multitud que lo estaba siguiendo. Y mientras esta multitud lo está siguiendo, Jesús se fue, se apartó. Y dice que estaban en zona desierta. Y de repente estaban ahí. Y mientras estaban ahí, dice que
Esa gente que estaba ahí escuchando a Jesús tenía una hambre de recibir de lo que Jesús le había dado. Atento a escuchar lo que Jesús iba a decirle, porque había una hambre espiritual por lo que Jesús iba a decir. Y de repente vinieron los discípulos y le dijeron: maestro, la gente se está muriendo de hambre. ¿Qué le vamos a dar? Tienen hambre. Pero no era una hambre física, era una hambre espiritual. Y el maestro le dijo: denle ustedes de comer. Ustedes no tienen para darle de comer. Y dice: no podemos, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Y el Señor dijo: mira, dile a la gente que se recueste. Y mientras ellos se recostaron, hombre, dice que a 5,000 comieron. ¿Habrá alguien que lo cree en esta hora? Pero espérese, no se pare ahí. Pero dice la escritura que cuando Jesús empieza a alimentar a la gente, dice que Jesús le da comida a todo el mundo. Le dice a los discípulos: alimenten a esta gente. La gente comienza a comer, la gente comienza a recibir. ¿Y sabes qué? Jesús se dio cuenta de algo que la iglesia está pasando. Y yo me di cuenta como pastor. Pregúnteme de qué se dio cuenta Jesús. De que le dio comida, lo sació, y luego Jesús se fue. Y cuando ellos llegan donde Jesús, mire, escuche esto, le voy a leer por la Biblia. Juan 6, verso 25-70. Yo sé cuando tú no tienes hambre, cuando el mensaje se está predicando y tú estás más pendiente a otra. No hay hambre espiritual. No hay hambre por lo que se está soltando. No hay hambre por lo que se está dando. Es más emoción que hambre. Está más emocionado, empachado, pero realmente no hay hambre por la palabra de Dios. No tienes hambre por entender las escrituras. No tienes hambre. Si no tienes hambre, no va para ningún lado. Yo sé. Mira qué dice Jesús. Juan 6, verso 25-70 dice: y hallándole en el otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y le dijo: de cierto les digo que me buscáis, no porque has visto señales, sino porque comiste pan y os saciaste. Ustedes no me están buscando por lo que ustedes vieron allí. Ustedes me están buscando para saciar su estómago. ¿Y sabe qué Jesús le dice? Enojado, Jesús le dice: trabajar por la comida que perece, sino por la comida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará para el día señalado del Padre. Entonces Jesús dijo: debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. Y respondió Jesús, dijo: esta obra de Dios y creerá la que ha enviado. Y dijeron entonces: ¿qué señal pues tú para que veamos lo que creamos de hacer la obra? Nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo comer. Y Jesús dijo: de cierto les digo a Moisés, el pan de mis padres os daré verdaderamente pan del cielo. Porque, verso 30 y 34, 33 y el más importante: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, el de la vida. Y dijo el Señor: os dará siempre este pan. Escuche. Si no hay hambre por la presencia de Jesús, y si no hay hambre por hacer su obra, no importa los llamados que tengamos y los títulos que nos den. No pueden profetizar mis profetas y decir: la casa se va a llenar. Escúcheme lo que estoy diciendo en esta hora. Si no hay hambre por hacer la voluntad de Dios, tiene que haber hambre, hermanos. Yo anhelo tener una iglesia y pastorear una iglesia en donde la gente llegue listo a recibir y a comer del Espíritu de Dios, a comer lo que el Espíritu trajo. Y no importa quién esté repartiendo, porque la Biblia dice que cuando Jesús hizo el milagro, puso a repartir a los discípulos. Ahí no estaban mirando quién estaba dando, quién está predicando, quién está cantando. Todo el que tiene hambre no mira quién canta, no mira quién predica. Él sabe que viene a comer y a recibir. Habrá alguien que lo crea en esta hora. Y si el hermano Chencho está predicando, que Dios lo use, porque yo sé que el hermano Chencho trae palabra de Dios. Yo sé que la hermana María trae palabra de Dios. Ahorita yo me asombraba porque veía una hambre que se estaba provocando. Habrá alguien que lo crea en esta hora. Pero que esa hambre no solo se quede aquí. Voy a terminar. Va que si le doy el micrófono a 2 o 3 van a tener hambre por vocear, gritar y saltar y predicar y hacer de todo. Pero cuando no tienen micrófono, no tienen hambre de hacer nada.
Porque el hambre es para que te vean. Porque hay una hambre de ser visto. Hay una hambre de ser visto. Hay una hambre de hacer las cosas para saciar tu ego. Habrá alguien que lo crea, pero cuando hay hambre de verdad, mira, aunque no me den el micrófono, yo voy a adorar a Dios. Aunque no me den una parte, yo voy a brincar. Porque mi hambre no depende de una parte ni de Shama. La gente me ve y dice: eso es porque usted es pastor. Mentira del diablo. Antes de ser pastor yo tenía hambre y ahora tengo más hambre. Porque mi hambre no vino por el título, Shama. Mi hambre no vino por lo que Dios me usa. Mi hambre se despertó un día que yo dije: sí. Mi hambre se despertó cuando yo sentí el Espíritu de Dios que me agarró y me quemó. Me acuerdo de aquel día, hermano, cuando Dios me agarró, vino una luz sobre mí, caí al piso. Y de ahí en adelante nunca me he sentido saciado. Mi hambre no me la da un título. Mi hambre no me la da una posición. Mi hambre no me la da lo que digan los hombres. Mi hambre no me la da una bendición. ¿Cuántos de ustedes solo tienen hambre cuando quieren que Dios les dé algo? Solo hay una hambre por recibir lo que Dios le va a dar. Así estaban esa gente. Queremos recibir, pero estaban desenfocados de lo que realmente tenía que recibir. Y Jesús le dijo: ustedes están buscando lo que perece. Hermanos, en el cielo seremos saciados. Habrá más calle de oro y más de cristal. Hay que tener hambre por vivir con Él. Hermanos, si estamos sirviendo a Dios, que se nos vea el hambre de Dios, que se nos vea el deseo por estar en la casa de Dios. Que usted sea el primero que tenga hambre por estar en la presencia de Dios. Y no solo aquí. Ya voy a terminar porque se me enoja. En la iglesia donde yo me congregaba, donde me ungieron como pastor, daba pena porque pasaba lo que pasa en muchas iglesias. La gente solo llega el domingo a la iglesia como que si fuéramos católicos. Escúcheme, con todo el respeto que merecen los católicos, que aunque estén mal, oramos para que Dios active su hambre y busquen la verdad. Los católicos solo llegan los domingos a la iglesia. El domingo se congregan y hasta el otro día. Y después que salen de ahí, yo creo que hasta ¿le bajo un ching? No, tranquilo, no le voy a bajar. Parecemos católicos. Tranquilo, que si usted está aquí es porque usted tiene hambre, no se sienta mal. Las iglesias se llenan solo los domingos. Porque la gente, el hambre de ellos es solo llegar un día y decir: estoy saciado, estoy salvado. Mira, ¿qué hambre se te va a llenar a ti? Si tú tienes hambre de verdad, ¿tú crees que tú te vas a llenar? Mira, escúcheme esto. Yo que me he ido a comer con unos cuantos hermanos, porque se me están poniendo serio, a comer pupusa y comer comida. Hay hermanos que me han dicho: no, es que yo no me lleno con eso. El man sabe que él me lo ha dicho, que estamos comiendo ahí abajo. Y me dice: pastor, es que con eso yo no me lleno. Entonces, ¿por qué para las cosas de Dios somos tan limitantes? Te llena solo con venir un día al culto. Yo quiero una iglesia que me digan: pastor, ¿cuándo vamos a abrir otro culto? Pastor, ¿y cuándo vamos a hacer vigilia? Pastor, y después del culto no vamos a hacer vigilia. Esa es la gente que yo quiero aquí. Habrá alguien que lo voy a orar a Dios porque me traiga o le da hambre lo que tenga, o trae gente con hambre. Porque gente sin hambre no van a hacer nada. Pero los hambrientos provocarán la gloria de Dios. Los hambrientos provocarán la necesidad. Los hambrientos provocarán los milagros. Los hambrientos cambiarán la pasada. Los hambrientos cambiarán la atmósfera. Los hambrientos llegarán a los lugares y la gloria de Dios estará allí con ellos. No se sabe. Anaya leva, siento la gloria, siento algo fuerte aquí en esta hora. El hambriento.
Ya termino. Mateo 4, capítulo 1 en adelante, dice que Jesús fue tentado. Y dice que el tentador lo tentó, diga, porque tenía hambre. Pero el hambre que Jesús tenía eran dos tipos de hambre. Estaba el hambre espiritual y estaba el hambre física. Y el diablo le llega y le dice: si tú tienes hambre y eres hijo de Dios, convierte la piedra en pan. Yo voy a terminar. Y Jesús le responde y le dice: no solo de pan. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? ¿Qué es el pan para usted? Nosotros llamamos pan a todo lo que es alimento. ¿Está aquí conmigo? ¿Usted cree que había un pan como no, nosotros llamamos pan a todo lo que es comida. Así yo llamo. Cuando yo oro, yo digo: Señor, dame el pan. Y pone ese frijoles, guacamole, arroz con yuca. Hay gente que se le está activando el hambre ahora. De aquí vamos para un buffet. Dile al que está a tu lado: prepárate, porque de aquí vamos al buffet. Pero no un buffet físico, un buffet espiritual. Porque después de aquí vamos a hacer vigilia. Vamos a ver los hambrientos que yo tengo aquí. ¿Dónde está la gente hambrienta que yo tengo aquí? Pastor, hasta la quimbamba, hasta la hora que sea. Pastores, que mira, tengo que pagar renta, tranquilo, que el que invita paga. Si Dios te invitó, Dios te va a pagar. Si Dios te llamó, Dios te va a suplir. Hay que activar el hambre otra vez. Pastor, hay que activar el hambre otra vez. Que se vaya el cansancio, pero hay que volver a buscar hambre, a tener hambre por la palabra de Dios, a tener hambre por volver a ayunar. Yo vine a decirle a alguien: se activa el hambre espiritual otra vez, se activa la búsqueda otra vez. En Honduras sentía a Dios, tenía hambre de Dios. Aquí va a tener más hambre de Dios. La comida de nuestros países a veces decimos que es más buena que las comidas de aquí. Pero fíjese que muchos de nuestros países estábamos flacos. ¿A usted le pasó? ¿Lo pasó a mí? Y desde que llegamos aquí nos engordamos. Entonces, si estábamos flacos allá y nos engordamos aquí, y sin faltar respeto, hermano, es bonito estar gordo. Tranquilo, no se sienta mal porque usted tiene 2 pesos. Tranquilo, que es mejor usted estar gordito y en salud. Habrá alguien que lo crea. Tranquilo, tranquilo, no se sienta mal. Habrá alguien que lo crea. Oye, en nuestros países las comidas, decíamos: esa comida es buena ya, pero no nos engordaba, ¿verdad? No sé qué es lo que tenía la comida de allá, ¿verdad? Y hasta usted va a República Dominicana, en esos países, y lo van a ver usted: si está gordo, está fuerte. Porque la comida son procesadas aquí y pasan por alguien que la procesa. Y mira lo que te conviene y lo que no te conviene y lo que no te conviene. Por eso el queso aquí no sabe como sabe allá. Y a nosotros nos gusta el de allá, pero en realidad el queso de aquí es más procesado. ¿Está aquí conmigo? La comida de aquí es mucho más beneficiosa. Suena raro lo que estoy diciendo. Yo sé que usted se va a sentir mal. Pastor, aquí solo hay Burger King. Aquí hay comidas que nos prepara el gobierno. Y una comida no pasa sin inspección. Y el gobierno tiene que inspeccionar. Por eso que tú tienes que saber lo que tú escuchas, lo que tú oyes. Escúchame bien en esta hora. Si lo que tú estás oyendo no es palabra de Dios, mira, salte de ahí, porque te van a engordar. Habrá alguien que te va a quedar nutrido. Ya termino ya. Yo quiero hacer un llamado. Profeta, tú viniste para acá con hambre. Este loco tiene una hambre fuerte. El primero que voy a impartir va a ser este loco. Tú no viniste aquí por venir. Yo voy a orar por ti. Y esa hambre que tú tienes, mira, este hombre empezó, ¿verdad, Edgar? Tiene 2 años, ¿verdad? 2 años, 3 años. Y ya es líder de evangelismo en la iglesia de él. Y salen poco contigo, pero dice el Señor: el hambre que tú tienes va a despertar más. Le has pedido al Señor que salgan gente contigo, y a veces salen 2 o 3. Dice el Señor: voy a activar el hambre. Voy a activar el hambre. Voy a activar el hambre. El hambre que tú tienes se le pegará a otro. Otro va a tener hambre de lo que tú tienes. Otro va a tener hambre de buscar a Dios. Yo necesito los líderes aquí en este lugar.